En esta segunda parte presentaremos la enfermedad conocida con el nombre de torque, verrucosis o hinchamiento. Es una enfermedad que tiene como síntoma la aparición de verrugas o ampollas sobre la superficie o en la superficie foliar y afecta distintos tipos de especies forestales de latifoliadas. Está causada la enfermedad por un hemiascomicete, o sea, aquel grupo de ascomicota que no forman una fructificación, sino que los ascos se forman ya sea en forma libre o en este caso sobre la superficie de la hoja, como vamos a ver a lo largo de la presentación, y que pertenecen al orden Tafrinales y específicamente al género Tafrina. Acá observamos la fotografía de una especie de roble atacada por el patógeno Tafrina cerulescens. Y a la izquierda observamos el síntoma que provoca en la hoja, que son estas áreas cloróticas, o sea, que se han perdido el verde fuerte característico, asociado con la formación de un hinchamiento o de verrugas en las hojas. En la cara abaxial del roble observamos estas zonas amarronadas que corresponden al signo. Acá tenemos otra especie de roble con el síntoma de verrugosis o hinchamiento, que como podemos observar puede ser muy grande, la deformación de la hoja puede ser muy grande según cuántas infecciones hayan ocurrido en la hoja, puede ser muy intenso. Acá tenemos el síntoma, observamos el síntoma en hojas de álamos producido por el patógeno Tafrina populi-salicis. ¿Qué observamos? La deformación de la hoja por el intenso desarrollo de las zonas ampolladas o con síntomas de ampollas, y esta deformación es lo que origina el nombre de torque o deformación de las hojas. El ataque de este patógeno provoca la pérdida de fotosíntesis en la capacidad de fotosíntesis que tiene la hoja, lo cual se transmite en un menor crecimiento del tallo. Como observamos en todas las fotografías que hemos presentado hasta ahora, el síntoma está asociado a la formación de áreas más o menos definidas, circulares, que se tornan cloróticas, luego amarillentas, lo cual está asociado a la pérdida de capacidad fotosintética que tiene esa zona de la lámina foliar atacada. O las verrugas pueden estar intensamente desarrolladas, produciéndole una deformación a la hoja. En la cara abaxial observamos una pilosidad, o mejor dicho, una vellosidad asociada con la hoja deformada, lo cual se corresponde con la presencia del signo, que en este caso para poder observarlo bien tenemos que recurrir al microscopio, si no, no podemos observar bien las estructuras. Acá tenemos un detalle de una cara abaxial con el signo, cómo se está desarrollando. Observamos esta pubescencia o vellosidad que se corresponde, como vamos a ver,
con los ascos del patógeno que han roto la cutícula y se exponen para liberar las ascosporas. Esta enfermedad ha sido intensamente estudiada no en una especie de interés forestal, sino en árboles que producen frutas como el duraznero, y es una enfermedad muy preocupante para aquellos que producen, que cultivan en forma comercial el durazno. Acá la presentamos por un lado porque no deja de ser un árbol, pero aparte porque tenemos mucha información. Y lo que ustedes van a tener para estudiar del agrios es justamente el torque del duraznero causado por Taphrina deformans. Justamente el nombre deformans es debido a la deformación que causa en las hojas del duraznero, pero lo que me interesa, dado que nosotros no nos vamos a dedicar al cultivo de durazno, salvo que lo querramos tener en el jardín, lo que me interesa es que veamos que este ataque a nivel tiene implicancias muy fuertes en el desarrollo de los frutos, ¿sí? Que provocan la debilidad o la debilidad producida por la disminución de la fotosíntesis provoca que no cuajen los frutos. Esto nos da una idea de que hay mucho menos azúcar producido y entonces el fruto no cuaja. Ese es el problema de los que cultivan comercialmente duraznos. Pero nos da una idea de cómo todo esto se puede trasladar al crecimiento también del tallo de una especie forestal. En Patagonia, la lenga también sufre de torque, en este caso la enfermedad que conocemos como torque de la lenga, producido por una especie que se llama Taphrina entomospora. En este caso se observa en primavera y comienzo del verano, el síntoma típico de la hoja es una clorosis generalizada de la hoja y una deformación de la hoja que aparece con las nervaduras muy marcadas y las zonas internervales hinchadas como si estuvieran ampolladas. A mitad del verano y antes de lo normal, estas hojas pierden totalmente su capacidad fotosintética. Acá observamos cómo de la clorosis pasan a un amarillamiento y luego a una necrosis foliar, mientras que las hojas no atacadas permanecen verdes y fotosintéticas. Una característica que tiene esta enfermedad en la lenga es que no forma ampollas individuales distribuidas en toda la hoja, sino que toda la hoja está afectada. Y cuando se afecta una hoja, también están afectadas las vecinas que se han formado de la misma yema. Cuando hacemos un corte de la hoja afectada, lo cual observamos acá a la derecha, acá a la izquierda en B observamos la anatomía de una hoja sana. Lo que se observa es la desaparición del clorénquima en empalizada, que sí observamos acá en la hoja sana. Lo que estamos diciendo es que la presencia del patógeno provoca una alteración de la anatomía de la hoja, consistente básicamente en la pérdida del clorénquima en empalizada y el desarrollo de un mesófilo con
células agrandadas en tamaño, con poco desarrollo de espacio intercelular entre las hojas. Ahora bien, este daño que observamos en la anatomía de la hoja está asociado por el crecimiento del micelio del patógeno que crece subcuticularmente. En este caso, el patógeno no invade la hoja, no crece dentro de la hoja en el mesófilo intercelularmente o intracelularmente, sino que se desarrolla exclusivamente subcuticularmente sobre la epidermis de la hoja, lo cual está indicado acá con la flecha y observamos acá esta coloración más oscura debida a la presencia del micelio. Entonces, algo que podemos deducir solamente observando lo que pasa en la hoja atacada es que hay un micelio de un patógeno y este micelio de alguna manera se las arregla para producir a distancia un efecto, una alteración anatómica de la hoja, lo cual nos está diciendo de que hay alguna sustancia mediadora de esta alteración. Después vamos a ver de qué se trata. Entonces, en una hoja alterada, como vemos ahora en la figura E, observamos este superdesarrollo del mesófilo, el poco desarrollo del espacio intercelular, lo cual en su conjunto provoca el hinchamiento de la hoja. En la hoja sana observamos acá en detalle la aparición, el desarrollo del clorénquima en empalizada. Y en la cara abaxial observamos acá estas estructuras que corresponden a los ascos que se desarrollan a partir del micelio que estaba creciendo en la cara abaxial. En un trabajo que se realizó sobre este patógeno en lenga, encontramos publicados los caracteres comparativos entre hojas sanas y hojas infectadas y observamos que las células del mesófilo en las hojas infectadas, o sea, afectadas por la enfermedad, son de un tamaño mucho más grande que las células de una hoja normal. También lo que aumenta es el número de estratos o de capas de células en el mesófilo. En las infectadas de 8 a 11 y en las sanas tienen de 5 a 7. De tal manera que al tener la hoja en las manos, observamos y podemos medir fehacientemente un mayor grosor de las hojas infectadas respecto a las sanas. Todos estos son, si quieren, síntomas observables en la hoja enferma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el patógeno? En esta lámina observamos diferentes situaciones. Arriba a la izquierda observamos el micelio que es subcuticular. Acá observamos en una vista desde arriba de la hoja cómo está creciendo el micelio subcuticularmente. No podemos ver que es subcuticular, ahora lo vamos a ver en las próximas fotografías, pero de esta manera se desarrolla el patógeno y, como dijimos anteriormente, no penetra la hoja. La infección es a nivel subcuticular.
justamente en la fotografía B observamos un detalle de este micelio que crece entre la epidermis y la cutícula de la hoja, subcuticularmente. Y con una flecha están señalados los dos núcleos que tienen cada una de las células de este patógeno, que es binucleado. Cada segmento hifal tiene dos núcleos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este micelio dicariótico, en un determinado momento, se organiza, las células se vuelven más piramidales, prismáticas, quiero decir, en su forma, más globosas, y en ese momento ocurre la unión de los dos núcleos, la cariogamia, y entonces acá observamos la célula subepidérmica, que es ya en el estado 2N, pero luego de producirse esto, la célula comienza a transformarse, ocurre un elongamiento de esta célula y la misma pasa por la primera división meiótica, luego por la segunda división meiótica y luego una mitosis que da como origen 8 núcleos haploides, cada uno de los cuales se rodea de citoplasma y forma una ascospora. Y acá, en este gráfico, en esta fotografía que estamos observando, se ve el asco y en su interior 8 ascosporas, cada una de ellas con un núcleo haploide. Ahora bien, la morfología de la ascospora no es esta elipsoidal, sino que se modifica produciendo apéndices que acá están coloreados de rojo porque tienen citoplasma, se colorean con safranina o con floxina. Pero lo que me interesa mostrarles ahora es que al madurar, al formarse estas ascosporas maduras, la presión de todas ellas rompe en forma irregular al asco y acá se van a liberar las ascosporas. Para aquellos que se lo están preguntando, la letra BC significa la célula basal del asco, que es la que se forma al principio de todo. Por una división mitótica se forma una célula basal que va de alguna manera a sostener al asco. Es un dato menor, pero para que no quede sin aclarar. Entonces, al formarse todos los ascos, como vimos, estaban uno al lado del otro. Al madurar, los ascos rompen la cutícula y se disponen los ascos uno al lado del otro, pero libres entre sí. No están agrupados dentro de ningún tejido fúngico que les dé contención, como si fuera un peritecio o como si fuera en el caso de un apotecio, sino que están libres sobre la superficie de la lámina, pero por supuesto con la cutícula ya rota. Este es el caso no de Tafrina entomospora, la que estamos estudiando, sino es otra tafrina cuyas ascosporas, acá ya liberadas, se muestran que son elipsoidales. Ahora bien, dijimos que originalmente las ascosporas en Tafrina entomospora son elipsoidales, pero en su estado de madurez se le forman apéndices, o sea, son estructuras que surgen de la ascospora en el momento de madurar la ascospora. Y acá en las figuras D, E, G y las que continúan observamos cómo se forman estos apéndices.
con una célula para un lado, una célula para otro lado, y a los costados estos apéndices laterales, que acá se observan mejor, es lo que estaba coloreado en la lámina anterior de color rojizo. Estos apéndices les dan un aspecto de insecto a la ascospora, razón por la cual la especie cuando fue descrita se la llamó entomospora, porque parece una espora que recuerda a un insecto. Y en las figuras B y C observamos los ascos rotos, que lo hace no por un orificio en particular, sino por una ruptura originada por la presión de las ascosporas dentro del asco y se liberan. Entonces, acá observamos cómo hacia el final, a medida que la hoja se va deteriorando hacia el final del verano y en el otoño, madura el asco, maduran las ascosporas y estas son liberadas en marzo, en otoño. En ese momento son liberadas y dispersadas a través del viento. Eventualmente la lluvia también contribuye a que se muevan, o sea, no se mueven, o sea, que sean, no se mueven por sí solas, claramente, sino que son llevadas de una parte del árbol a otra y entonces pueden volver a infectar el árbol. Acá observamos, no en el caso de la especie del patógeno de lenga, sino de uno que ataca hojas de roble, cómo las ascosporas, por un lado, tienen la capacidad de germinar, en este caso, y formar conidios, o sea, por mitosis, se produce una germinación y formación de uno a varios conidios. Y eventualmente estas ascosporas o los conidios germinan formando un tubo germinativo, un tubo de micelio, una célula, y esta crece sobre la superficie de la hoja buscando dónde infectar. Acá observamos que la penetración va a ocurrir a nivel de los estomas, como lo observamos acá. Acá está el conidio, el tubo germinativo, y cuando encuentra el estoma, penetra en el mesófilo de la hoja, porque en este caso se trata de una tafrina que sí infecta y crece intercelularmente en el mesófilo de la hoja. Esta búsqueda del estoma no es al azar, sino que hay señales de relieve de la hoja que le indican, que le dan la señal a la célula del patógeno, le dan la señal si se trata o no del lugar correcto de la infección. Hasta que no se encuentra con el estoma, no se produce la infección. La infección en este caso ocurre por aberturas naturales, no por una penetración directa. A modo de ejemplo, tomamos el ciclo de la enfermedad producida por tafrina en el duraznero. Esto es lo que encontramos en el libro de texto de la materia, el Agrios, y los están invitados, por supuesto, a leerlo, por más que se trate del duraznero, porque nos sirve como modelo comparativo a lo que vamos a encontrar en la lenga. Y vamos a discutir en clase cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre la tafrina que ataca al duraznero y el patógeno
que ataca las hojas de lenga. Entonces, acá observamos que hay una infección del conidio en las hojas del duraznero. Acá no está indicado si es a través de estomas o no, lo pueden buscar en internet y lo discutimos. Lo que sí observamos es que hay un desarrollo del micelio que crece en forma intercelular, subcuticularmente, pero también en el mesófilo de la hoja. Deforma a la hoja, y esta deformación, en el caso del torque del duraznero, se sabe que está mediado por una hiperproducción de ácido indolacético. Y esta superproducción todavía no se sabe si corresponde al micelio del patógeno o a una inducción que le hace el patógeno a la hoja misma del hospedante para que produzca más ácido indolacético. Pero como resultante de esta acción, las células de la hoja del duraznero aumentan de tamaño, se deforma, a la vez que el patógeno toma posesión de las células, de la batería celular enzimática, y le produce una disminución en la cantidad de fotosíntesis. De esta manera el patógeno puede crecer y progresar en su crecimiento en la hoja. En el caso del duraznero, como vemos, el ataque es tanto en hojas como en frutos jóvenes. Y cuando se libera la ascospora, estas ascosporas tienen la capacidad de gemar, de brotar y formar células conidiales, o bien, células conidiales que pueden volver a infectar a la hoja, ahí actuaría como un inóculo secundario, o bien permanecer como conidio o bien como ascospora durante el invierno en las yemas y sobre la superficie de las ramas. En primavera, luego del periodo de mayores fríos, los conidios invernantes vuelven a germinar junto con la brotación de las hojas, con la formación de las hojas, que jovencitas vuelven a ser infectadas. En clase vamos a comparar este ciclo de vida y nos vamos a hacer preguntas con lo que puede ocurrir con la tafrina de la lenga. Hay cosas que estamos diciendo acá que no hemos dicho para el torque de la lenga y vamos a discutir por qué no lo dijimos, qué cosas sabemos, qué cosas no sabemos. En la actividad forestal hay distintas especies de tafrinas. Estas son específicas de cada especie, de cada especie forestal asociada. Así tenemos tafrina populina que ataca los álamos, tafrina entomospora que está citada para lenga y nire, tafrina carnia para abedul, tafrina de arnesi y zácari, dos especies diferentes que atacan el arce, tafrina ulmi que ataca el olmo y tafrina cerulescens que ataca distintas especies de robles. Todas las especies de tafrina son especies biótrofas. Esto quiere decir que viven en tejidos vivos del cual se nutren. No viven sobre tejidos muertos. Tienen una fase que es saprófita, que es la fase conidial. Es aquella que persiste sobre
las ramitas o sobre las yemas en el caso de el torque del duraznero. Y nosotros podemos tomar esas esporas y cultivarlas y las podemos mantener en un tubito. Pero nunca se desarrollan como micelio como observamos en la naturaleza, sino que en cultivo se replican constantemente gemando y formando nuevos conidios, y decimos que se comportan como si fuera una levadura que está brotando constantemente, y decimos que es una fase levaduriforme. El control de esta enfermedad se realiza cuando es importante en los niveles de incidencia y de severidad, mediante la eliminación del follaje caído o mediante la poda de ramas afectadas, o bien cuando se trata de una planta que queremos proteger en forma específica, porque estamos hablando de especies forestales, solamente nos imaginamos proteger un árbol químicamente con productos químicos cuando tienen alguna importancia en un arbolado urbano, pero jamás lo pensaríamos para una plantación. Podríamos hacer pulverizaciones en otoño y en primavera, ya sea con productos que vamos a ver en otro momento, llamados el caldo bordelés, o con compuestos azufrados orgánicos. Estos han sido probados para el caso del torque del duraznero, ¿sí? Pero serían igualmente efectivos para controlar torques en enfermedades forestales.